Bueno, Dios en Espina, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a conversar ahora con Daniel Pou, experto en seguridad pública. Daniel, buenas noches, muy agradecido de tenerte aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Parece que no nos escucha. Le Bueno, escucho. ahora sí. Sí, Sí, yo bueno, adelante, muy agradecido de tenerte. muy agradecido de que me hayan dado esta oportunidad de pues participar en este programa que tenía mucho tiempo que pues no Sí, no, estaba no en tenía, no ella. tenía votado. No, la pandemia nos ha Sí, dispersado a todos. sí. Daniel, los dominicanos hemos tenido no sé cuántos planes de seguridad ciudadana. En el 2004 se dictó una ley orgánica de la Policía Nacional. Esa fue reemplazada por otra en el 2016, pero todo ha ido de fracaso en fracaso. Dado los antecedentes que hemos tenido, eh, es posible una reforma integral de la policía, te repito, dado esos antecedentes. ¿Y por qué entiendes tú que han fracasado los intentos anteriores? Bueno, voy a empezar por la última pregunta. ¿Por qué han fracasado los intentos anteriores? Es muy sencillo. Sencillamente, los intentos anteriores se habían concentrado en reformar aspectos administrativos de la institución policial. Ninguno de esos intentos, pues, tocó los elementos medulares que tienen que ver con la naturaleza, visión, misión y atribuciones de la Policía Nacional. Las leyes orgánicas de la policía son leyes de carácter administrativo. Y si le echamos un vistazo a la actual ley vigente, notaremos que la actual ley vigente apenas tiene 2 párrafos de 3 líneas para definir lo que es la doctrina policial. La doctrina policial es lo que le confiere realmente a la policía la visión y delinea su estructura misional. Entonces, en función de que nunca hemos elaborado una ley orgánica que tenga criterios diferentes a las anteriores, lo que sencillamente hemos realizado son reformas administrativas. Pero ya realmente la sociedad dominicana y por lo visto el liderazgo político comprende que hay que transformar la policía, porque solo se reforma aquello que funciona con fallos, con algunos defectos, pero lo que se aleja de su misión y que pierde su naturaleza, sencillamente hay que transformarlo, hay que refundarlo para que pues desarrolle el carácter histórico-social que le corresponde como institución. Entonces, por eso, lamentablemente, los esfuerzos anteriores fueron fallidos, fueron sencillamente asumidos con criterios cosméticos y pues todos estuvieron destinados al fracaso porque no cambiaban la esencia de la Policía Nacional. Y cuando hablo de la esencia, hablo de todas las deformaciones y distorsiones que lamentablemente durante más de 5 décadas han ido erosionando lo que es el sustento, los pilares de la institución policial. Ahora bien, ahora el actual gobierno del presidente Luis Abinader está interesado en una reforma integral. Ahora, una reforma integral no tan solo sería exitosa eh, transformando la policía, hay que transformar todo el gobierno de la seguridad. ¿Y qué implica transformar todo el gobierno de la seguridad? Transformar el Ministerio del Interior y Policía, transformar incluso en cierta medida el Ministerio Público. Hay que convertir el Ministerio del Interior y Policía en un ministerio capaz de formular, implementar y fiscalizar políticas de seguridad pública y de seguridad ciudadana. Y el Ministerio Público hay que convertirlo en un ministerio que, pues, aunque tiene una gran potencialidad,
pero necesita primero un código penal, que es el elemento que va a definir la silueta de la política criminal. Pero por el otro lado también tenemos una Dirección Nacional de Control de Drogas que actúa de manera autónoma, que flota como un elemento disociado en el aparato del Estado y que tampoco se rige por ningún régimen de rendición de cuentas ni de supervisión externa. Creo que la DNCD y la Policía Nacional, uno de los elementos fundamentales que va a tener que ser tomado en cuenta es que necesitarán menos discrecionalidad, más transparencia, más rendición de cuentas y una mayor supervisión de órganos externos que pues sirvan para, de alguna manera, podríamos decir, fiscalizar el desenvolvimiento de la institución. Daniel, usted lo tocó, pero en una entrevista reciente, justamente en este programa, el ex director de la policía, director 2005-2007 de la Policía Nacional, Bernardo Santana Páez, dijo aquí que la reforma policial de 2016 fue una vergüenza nacional. Y dijo que que esa reforma solo sirvió para cambiarle el nombre al jefe de la policía y pasar de jefe de la policía a director y que para nada más. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ciertamente, pero la del 2003-2004 solo sirvió para evitar que oficiales generales de las Fuerzas Armadas pasaran a ser de manera directa jefe de la Policía Nacional. O sea, que a final de cuentas, los dos intentos fracasaron porque no hubo elementos que realmente modificaran lo que es la parte medular, lo que le confiere las características fundamentales a la organización policial. Por eso todas las direcciones y jefaturas de la policía fracasaron, porque eso es otro tema. Sin transformación de la policía no podían haber ni jefaturas ni direcciones exitosas, porque la persona, por más capacidad que tenga, pues si no logras revertir los elementos que son realmente disonantes con relación a la naturaleza de la organización policial, pues la policía no podía ser exitosa bajo ninguna dirección. Yo he escuchado al jefe de la policía hablando de sus éxitos en la dirección de la policía, entre ellos a Bernardo, que le tengo muchísimo aprecio. También he escuchado a Guillermo Guzmán Fermín y a otros más, pero realmente todas las gestiones fracasaron, porque se trataba de una policía que ejercía su función con discrecionalidad, con autonomía y sin estar regido por una política de seguridad ciudadana. Sí. Daniel, usted habla de reformas cosméticas, que es lo que se ha hecho en la Policía Nacional, pero hay muchas opiniones en torno a este tema, que es un tema de por sí muy controversial. Hay quienes hablan de que en cada uno de estos intentos de reforma no se ha tocado el punto fundamental, y es la dignificación de la policía, que entra por mejor salario, mejor protección social, y la otra parte es la formación, el proceso de entrenamiento del policía. Y ahora se le añade algo que parece superficial, pero que se le está atribuyendo también un gran poder, sobre todo en términos de imagen, el cambio del uniforme y el cambio de ese viejo edificio que ya ha quedado atrapado en el centro de la ciudad. ¿Qué usted considera? Bueno, cuando hablamos de dignificación de la policía, no podemos resumir la dignificación a buenos sueldos y a seguridad social y toda una serie de prestaciones, ¿verdad? En términos de beneficios. Eso es una parte de la dignificación. Para mí es tan importante
como eso, el respeto del escalafón de ascensos y promociones, que es uno de los elementos más mancillados que se ha realmente manejado en la policía de peor manera. O sea, hay que dignificar. La policía tiene muchas maneras incluso de incentivar a sus agentes. Lo que pasa es que esos incentivos van dirigidos hacia oficiales que pertenecen a clanes, no necesariamente a los oficiales que demuestran una actitud de abnegación y dedicación mayor a la institución. Entonces, el término dignificar abarca muchas variables. O sea, no tan solo, como decía anteriormente, es que se le pague un buen sueldo, es que se respete la dignidad del policía, que la policía abandone ese estilo de dirección donde existe una realmente actitud de vasallaje, donde los policías no tienen derecho. Imagínense, él es el representante de la ley en nuestras calles, mas sin embargo, el agente de la policía no tiene derechos. La policía está sumida bajo un régimen de servidumbre. Y la muestra es que cada vez que se analiza la nómina de la policía, usted encuentra que la mitad de los efectivos están dedicados a servicios que no tienen nada que ver con la función policial. Están de guardaespaldas de banqueros, del sector financiero, de empresarios, de guardaespaldas de bancas de apuestas, de políticos, de familiares de políticos y hasta de narcotraficantes, ¿por qué no? Y figuras importantes del crimen organizado. Entonces, bajo ese criterio, usted nunca va a decir que, o podría enarbolar que tiene una policía digna. Entonces, son muchos los factores, porque la gente toma en cuenta, para mí dignificar va más allá de beneficiar a la gente de la policía con un sueldo. Es sencillamente que se le confieran y se les reconozcan derechos, respeto a la posibilidad que tiene de ser compensado un agente que cumpla fielmente con su misión y que con su trabajo pues le aporte a la institución policial. Aquí la mayoría de los ascensos se compran, se gestionan a través de políticos, a través de riferos, a través de empresarios, a través de gente incluso de mala vida. Porque hasta el crimen organizado ha logrado promociones dentro de la Policía Nacional y designaciones en posiciones importantes. No tan solo en la Policía Nacional, en la propia Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha tenido jefes de operaciones que han terminado extraditados en Estados Unidos para ser juzgados allá. Entonces, el tema es bastante complejo. A mí, yo escuchar el hecho de que se hable de dignificación a través de compensación de pagos solamente, no, eso no es lo correcto. La policía no puede seguir regiéndose por sí mismo. Asuntos internos de la policía es un centro de corruptela en esa institución, donde los casos se compran y se venden al mejor postor. Igual que investigaciones criminales. Todo el mundo sabe que excluirte de un expediente donde aparecen evidencias de haber participado en una situación reñida con el Código Penal, eso tiene un precio y se paga. Okay. Y ha hecho muchas fortunas en esa Policía Nacional. Daniel, da la sensación y se proyecta la imagen de que frente a la policía como que todos estamos en peligro. En vez de sentirnos seguros, como que todos estamos en peligro. Y esta imagen se acrecenta, o sea, esta proyección se incrementa con el hecho ocurrido y otros hechos en República Dominicana, pero el más reciente, lo ocurrido en Villa Altagracia, en el que murieron 2 personas que fueron prácticamente acribillados sin siquiera recibir un alto de la policía. Entonces la pregunta es, ¿cómo superar ese estadio en que las personas
todos nos sintamos inseguros frente a la policía y que los policías realmente se proyecten como personas formadas y bien entrenadas. ¿Cómo llegar a ese estadio? Bueno, eso debe empezar por la captación de los integrantes de la policía. O sea, mientras la policía esté a expensas de tener que tomar cualquier persona que se presente allá para optar un puesto de policía sin importar sus características psicológicas, su nivel cultural, su fundamento, podríamos decir, de educación, pues la policía toma todo el que llega y pues ingresar a la policía y después apenas recibir un entrenamiento de 2 o 3 meses, donde lo que se le enseña es a manejar armas, a taconear, a la obediencia, etcétera, etcétera, pues usted no puede esperar otros resultados. Por eso es que la policía, si se dignifica la carrera policial y se respeta el escalafón y los procedimientos de ascenso y de incentivos, pues la policía resultará atractiva para tanto jóvenes del sexo masculino como del sexo femenino para realmente emprender una carrera. Pero mientras tanto, en la situación que tenemos actualmente, es realmente una actividad marginal muy cercana a la criminalidad. Entonces los policías terminan contaminándose porque ellos ven cómo viven los operarios del crimen organizado y se convierten en los paradigmas de ellos. Entonces, Pina, es una situación que tiene que ver realmente con una estrategia integral. Sí. Desde la incorporación. Sí. Sí, dígame. Daniel, usted justamente es un experto en seguridad pública y precisamente este martes el gobierno acaba de declarar un tema de seguridad pública, las intoxicaciones con alcohol adulterado. Se hace más de 3 semanas después de que estalla este hecho y cuando tenemos más de 100 muertos y más de 200 afectados. Se anuncian unos decretos para regular la venta y distribución de bebidas alcohólicas. ¿Eso es suficiente para parar la situación que tenemos? Bueno, eso sería suficiente si se acompañan de Brevemente, porque ya se acaba el tiempo. Sí. Eso sería un buen primer paso si se acompañan con otras medidas. Lo primero que hay que hacer es desarrollar una intensa labor de inteligencia, porque es un problema ya de seguridad nacional, señores. No es un problema solo de seguridad pública. O sea, la intoxicación está matando más gente que el COVID y es un problema de seguridad nacional. Hay que desplegar sobre todo medidas de inteligencia para ir localizando los nichos donde se está generando esa actividad, que es una actividad criminal desde todo punto de vista. Entonces, ningún delito se puede contener con dos medidas. Hay medidas de carácter social, medidas de carácter económico, hay medidas que son de salud pública. O sea, hay que establecer una estrategia circular para usted poder identificar los lugares de origen de esa actividad. Bueno, muchísimas gracias a Daniel Pou, experto en seguridad pública, por esta conversación sobre dos temas de mucho interés aquí en la República Dominicana. Agradecido, Pou, y siempre a tus órdenes aquí en Propuesta de la Noche. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Diógenes Espina, un servidor, Manuel Jiménez, los invitamos para mañana miércoles a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Que tengan muy buenas noches.